Son las 12:31 de la tarde y aquí se encuentra con nosotros el doctor Guido Gómez Mazara con nosotros. Un fuerte aplauso. Un placer, doctor. Doctor, ya usted es parte de este programa. Sí, claro. Ya por tercera vez aquí en Modo Opinión con nosotros. Espero que el cheque me llegue. ¿Cómo va todo, doctor? Placer de tenerlo aquí muy bien, en Modo Opinión. Doctor, nosotros teníamos un tema y yo quiero iniciar porque aquí en algún momento determinado estábamos hablando a raíz de las declaraciones de Felucho. Samuel tenía el interrogante de que alguien le comentó que al parecer las decisiones que se tomaban en el país primero eran consultadas en el comité político del PLD. ¿Qué opinión le merece usted en ese sentido? ¿Es así o no es así? Primero, gracias por la oportunidad, ¿no?, de participar con ustedes y a través de ustedes conectarme con todos los radioyentes que los domingos los sintonizan ustedes. Mira, yo lo que sí siento, honestamente, que en la sociedad dominicana, cuando los partidos políticos se tornan hegemónicos, hablo en plural, no hablo en singular, y controlan todas las estructuras del Estado, el procedimiento ordinario del diseño de políticas públicas desafortunadamente pasa por el tramo de lo puramente partidario primero para después convertirse en una acción de política pública. Y eso no es bueno, porque independientemente de que los gobiernos dirigen el Estado para todos los dominicanos y dominicanas, en este caso, yo siento que a la medida que el PLD como partido político ha construido una especie de sentido hegemónico, porque controla el ámbito electoral, el ámbito judicial, el ámbito legislativo y el poder ejecutivo, eso desequilibra el sentido de la democracia. Ahora, en términos prácticos, yo siento que Felucho Jiménez primero es un político acabado, es un hombre que no improvisa las cosas, tiene un dilatadísimo ejercicio y su opinión no es un sueldo ni una coincidencia. Eso refleja dos factores. El primero es las confrontaciones internas que hay en el PLD. Exacto. Y en segundo lugar, yo espero que no haya ya ningún argumento de excusabilidad respecto a la declaración que él dio, porque como él tiene equilibrio mental, nadie le reputa como un desequilibrado, él sabe perfectamente lo que él está diciendo. Él está diciendo, miren, este proceso de cuestionamiento transnacional respecto al tema de las operaciones de Odebrecht, nosotros lo sabíamos y nos quedamos todos callados. Dijo que salvo 2 o 3 excepciones. Sin embargo, hay mucha gente que no coge la última parte del video que le grabaron a él, porque fue una comparecencia. Incluso él dijo que él como economista y los otros como ingeniero no se quisieron llevar de él y llevaron una delegación de ingenieros y ellos le hicieron un caso. Y él dijo en el programa de televisión, los ingenieros dominan el comité político. Uno. ¿Usted sabe lo que él está diciendo? Claro. Tiene conocimiento de causa todo. Perfectamente, pero también dijo que en segundo lugar había un tema que tiene que ver con que nadie puede esgrimir excusas, porque la mayoría estaba ahí presente. Y si esa mayoría implica al actual presidente de la República, los argumentos que hemos conocido en el país al respecto son falsos, no se corresponden con la verdad y son elementos incidentales en un hecho que está incuestionado. La mayoría del comité político conocía de las operaciones de Odebrecht y de cómo inflaban los precios, que es algo peor todavía. Inclusive, en una parte de esa declaración, el hoy presidente de la refinería, miembro del comité político, se refiere a un ingeniero que es jefe de organización del partido. Dice, no, por donde el señor entre, salgo yo. Ahí está, ¿eh? Sí, él lo mencionó también. Entonces, ¿qué yo creo? Dijo que tipo de ingeniero, él no se refería a ese tipo de ingeniero. Okay. Ese fue el comentario. Pero hacía referencia a un ingeniero que es en la jerarquía partidaria el tercer hombre del partido. Sí. Frente a eso, lo innegable es que, miren, lo mejor que le puede estar pasando al país es que eso acontezca. Sobre todas las cosas porque va a desinfectar la práctica política en la República Dominicana. Ya este país y el modelo democrático nuestro no resiste práctica de esa naturaleza. Porque ¿cuál es el conflicto de Odebrecht? Independientemente de los temas procesales y penales que tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Que es una empresa transnacional que asumió como estrategia inicial ganar licitaciones y después terminó, oigan, vinculándose a campañas electorales en toda América Latina. Yo te quiero dar un dato. Todo el mundo eso lo sabe, pero yo lo quiero confirmar. En el proceso de reforma constitucional, los saltos, cambio de actitudes y todo lo que eso implica que se hizo en la República Dominicana no estuvo exenta, divorciada de la operación de Odebrecht. Yo soy testigo de un ex diputado. Bueno, yo estaba en el Supermercado Nacional de la Lincoln con 27, valga la promoción. Y yo no estaba en el supermercado, a mí me mandan, tú sabes. Entonces yo fui al supermercado y estaba comprando y salía del parqueo y vi a esos 2 diputados, tú lo conoces perfectamente. Oh, hermano, ¿qué usted busca aquí? No, yo estoy en ese edificio, todo el mundo sabe el edificio que me estoy refiriendo,
buscando tal cosa para el tema de la reforma constitucional. Y yo, ¿cómo? Y hoy, ironías de la vida, un año después me doy cuenta que ese mismo edificio es donde opera la compañía de ingenieros Odebrecht. Esa es la verdad. Monda y Lironda. Ahora, ¿cuál es la preocupación que tiene la ciudadanía al respecto? ¿Llegaremos hasta las últimas consecuencias? Esa es la interrogante que hay. ¿Por qué? Porque cuando la gente hace la comparación y dice, ¿por qué en Colombia? ¿Por qué en Perú? Bueno, lo primero que hay un Ministerio Público independiente. Porque los ciclos de duración del jefe del Ministerio Público ya no se corresponden con los ciclos de la gestión presidencial. Por ejemplo, el procurador de Colombia actualmente, que lleva procesos fuertes, y el de Perú, eso no lo designa Santos. Es un mecanismo institucional que lo designa. Desde hace mucho tiempo. Bien, pero eso garantiza que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que el componente político no esté ahí. Hasta el punto de que el presidente Santos tuvo que dar una rueda de prensa diciendo que no, mire, pedir excusas públicamente. yo le estoy pidiendo excusas públicamente por esto. En el caso de Perú, no tengo que recordarle que un expresidente anda corriendo. Y en el mismo caso de Colombia hay un senador y un exministro de infraestructura, que como versión obras públicas aquí, en procesos de persecución. Y en el caso de Panamá hay 17 imputados del proceso, entre ellos 2 hijos de un expresidente. Entonces, la gente se pregunta por qué allá sí y aquí no. En el caso de Perú hay un presidente que se están pidiendo $30,000 para que lo ponga a disposición de Toledo. la justicia, Toledo. Expresidente Toledo. Entonces, lo que estoy diciendo es, esa es la preocupación. Primer inconveniente, mientras el Ministerio Público esté dirigido por un político, no importa el partido, tendremos inconveniente. Segundo lugar, cuando yo escucho las declaraciones de la oposición, mira, si la oposición quiere ser creíble, tiene que ser enérgica pero racional. Mira por qué. Es verdad que hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Y es verdad que aquí no debe haber vaca sagrada. No en el discurso, en la práctica. Pero miren cuál es el problema. Hay muchos reclamos de la oposición que no se corresponden con el ordenamiento procesal dominicano. Y hay que tener cuidado con eso para no caer en el ridículo. Eso es lo que muchas personas no entienden. Por ejemplo, un presidente de la República no se interpela. Y yo he escuchado dirigentes de la oposición hablando de que al presidente hay que interpelar. Pidiendo insistiendo, ojo, enérgicamente. La interpelación no es una categoría constitucional que le cabe al presidente, son a los otros funcionarios, ministros, directores generales, jefes de instituciones autónomas, descentralizadas. Eso es la categoría, primero, para que el reclamo sea creíble. Segundo lugar, las características constitucionales que le caen al presidente de la República es el juicio político. ¿Cuál es el problema del juicio político en términos prácticos? Que a la hora de tomar una decisión final, el partido de gobierno tiene mayoría. Claro. Y cuando la gente hace los paralelismos y dice, bueno, pero que en Brasil sí, bueno, hay que explicarle que con Dilma fue posible porque la coalición del PT se dividió y pasó de ser mayoría en favor de Dilma a mayoría en contra de Dilma, porque fue una coalición política. Entonces la gente dice, no, porque en Brasil, sí, en Brasil pasó el juicio político, el impeachment, por eso. Aquí, aunque exista la voluntad, las matemáticas congresionales se tornan difíciles. O sea, aunque tú lleves el proceso de juicio político, el resultado va a ser un poco difícil porque una mayoría hasta la interpelación de los mismos funcionarios. Esa mayoría tendría que volcarse en contra del presidente Danilo Medina para que eso pasara. O sea, no estamos diciendo que no estamos de acuerdo con el juicio político. Lo que estamos advirtiendo es que la composición política del Congreso hace difícil eso. Mejor que se pongan a trabajar en el tema electoral para que puedan triunfar en el 20 para que no tengamos esa crisis que tiene Brasil ahora mismo. No, hay otros mecanismos. Que ser de la economía más grande del mundo ahora. Yo creo que de esta crisis hay que sacar soluciones institucionales. Aquí hace 13 años hay un proyecto de ley que se ha caído varias veces en el Congreso sobre un fiscal anticorrupción. Que no es otra cosa que no sea sacar el PECA de la Procuraduría General de la República, hacerle un órgano independiente, que su ciclo de duración no coincidan con la gestión presidencial y que la designación no dependa de los elementos puramente políticos. ¿Y quién votaría por esa persona? O sea, sería designado por la sociedad civil. Primero se introdujo en la administración 2000-2004, en primer lugar. Segundo lugar, eso lo trabajó la Finjos en su momento y nosotros. Segundo lugar, que los ciclos de duración no coincidan con la gestión presidencial. Okay. Es por 7 años que se designa. Y en tercer lugar, hay una fórmula triangular de elección que parta del primer lugar de los directores de las escuelas jurídicas de todas las universidades en la República Dominicana, que tanto Finjus como Participación Ciudadana representen un representante de la Iglesia y fundamentalmente un representante del Poder Judicial. De la suma de esos elementos se presentan 3 ternas y se eligen. Y eso descontamina el tema político. Porque ya yo tengo una edad para decirle, no, ustedes son muy jóvenes, pero déjenme decirles lo siguiente. Hace 23 años, en el año 1994, aquí hubo una crisis de carácter política y eso condujo a la creación del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál era la esencia? Independientemente de los resultados, que la gente no cree en la justicia, era que hasta ese momento los senadores elegían el Poder Judicial.
Entonces había una contaminación en el mecanismo de elección. Se generó una crisis y creamos otro mecanismo, el Consejo de la Magistratura. Claro, muy cuestionado. Lo que estoy diciendo es que cada vez que se presenta una crisis hay que buscar fórmulas inteligentes, institucionales, que nos garanticen que no se reproduzca 2 y 3 veces el mismo escándalo. Y el que hace la ley hace la trampa, porque en el caso del Consejo, entonces ya los presidentes han buscado la manera de tener mayoría del Consejo Nacional de la Sí, en este caso, por ejemplo, yo puedo decirle a ustedes que el Consejo de la Magistratura tiene que convocarse ahora, porque en el ciclo del primer tramo de reformas se cambió la Junta, la Cámara de Cuentas y falta el Tribunal Superior Electoral. Entonces, para... El Constitucional no va en ese Constitucional, sí, déjame explicarte. En el Tribunal Superior Electoral, vía Consejo de la Magistratura, hay que convocarlo porque esos jueces fueron electos en el 10 hasta el 15. Se hizo un transitorio hasta agosto. Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea, no, van 16 meses. Porque 16. Ellos debieron terminar en el 15. Lo que pasa es que se les generó un transitorio por las elecciones. Okay. Pero eso hay que modificarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, contrario a la Junta y a la Cámara de Cuentas, es el Consejo de la Magistratura que tiene que convocar. ¿Quiénes lo componen? El presidente, el procurador, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado contrario, en este caso es una diputada, y un senador contrario, que es Paliza. Pero ahí todavía el presidente tiene mayoría. Sí. Pero no podrá esgrimir como argumento de que él no es parte del proceso. Él es presidente del Consejo de la Magistratura y va a tener que elegir el Tribunal Superior Electoral. Exacto. Guido, en semanas pasadas estuvimos conversando acerca del intento de expulsión del Partido Revolucionario Dominicano, proceso que estaba llevando a cabo a la cabeza de Fiquito Vázquez. Y queremos saber qué ha pasado, cuáles han sido los últimos acontecimientos en todo este proceso. Mira, cuando yo era muchacho en mi casa, después que escuchaba Tribuna Democrática, aquí había un programa muy famoso llamado La Tremenda Corte, que era Tres Patines. Eso es muy famoso aquí. Entonces yo siempre me quedé con Tres Patines en la cabeza, que era un comediante excelente. Y yo todos estos días he pensado mucho en Tres Patines. Porque la verdad es que los intentos del compañero Miguel Vargas para expulsarme del partido obedecen a factores que no tienen que ver nada con el procedimiento. Y yo me siento muy bien cuando el magistrado Fiquito Vázquez es titular de una comisión de disciplina. Yo tengo 2 certificaciones, una del Colegio de Abogados y del Colegio de Notarios, que establece que él no es abogado. La vi en un programa que usted Él no puede ser jefe de un órgano sancionador, hay un precedente, pero eso es un disparate. Eso es una expresión de cómo los partidos políticos terminan siendo instrumentos personales, que es lo contra lo que yo lucho. No importa que sea PRD, PRM, PLD o partidos reformistas. O sea, aquí hay una crisis del sistema de partidos políticos, en definitiva. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo que hacen es adelantarse a un proceso de convención. ¿Por qué? Porque en la convención que ellos tuvieron que estar a tiros y robársela, yo no tenía gente que ya está conmigo. Por ejemplo, Aníbal García Duvergé, que es jefe de organización, no estaba conmigo, pero está. Andrés Enrique, que es el primer vicepresidente, ya está conmigo. Entonces él sabe que hay diputados, alcaldes y alcaldes en todo el país que hemos decidido, mediante un acuerdo, llevar un candidato para sustituirlo a él de la presidencia del partido. ¿Qué él hace? Él genera un juicio disciplinario y me sanciona. ¿Cuál es el otro problema? Es que a final de este mes se va a sustituir el Tribunal Superior Electoral. Y el ancla esencial que él ha tenido para sobrevivir no es la legitimidad en la sociedad. Claro. Es el Tribunal Superior Electoral. Entonces él quiere generarme una sanción interna en el primer grado para yo irle al Tribunal Superior Electoral, donde todo el mundo sabe cuáles van a ser los resultados. ¿Qué yo he hecho? Yo procesalmente le impugné por ante el TCA. La próxima semana van a generar la audiencia con el objetivo de demostrar de que ese órgano no tenía la competencia. Para yo ganar tiempo, pues yo tengo un plazo de 90 días para esperar que se conforme el próximo Tribunal Superior Electoral e ir a ese proceso. Ponte a pensar que quien me sancionó a mí no es abogado. O sea, comenzando por ahí. Segundo lugar, el reglamento. Porque para hacer maldad hay que tener talento también. Tampoco notario, y creo que los notarios que no es notario ni abogado. El reglamento, el artículo 59, dice: mira, que hay un tribunal de alzada que tiene que conocerlo. O sea, como yo no tengo jerarquía partidaria, a mí debió conocer el comité de base que yo represento o en el Distrito Nacional. Me juzgó una comisión de jurisdicción nacional. Es un disparate. Pero bueno, yo no le hago caso a eso. Eso es parte de una lucha política en la que yo he sostenido un criterio al respecto. O sea, Miguel quería un partido chiquito para hacer un negocio grande. Lo iba haciendo negocios con la política. Y yo soy muy respetuoso del que hace negocios, pero los partidos políticos no pueden estar al servicio de los negocios. Ustedes están aquí en la Tiradentes, por ejemplo. Aquí, en la Tiradentes. Sí. ¿Ustedes recuerdan un destacamento que había ahí de la Policía Nacional? Sí, el de Naco, el famoso, que después... Que es un supermercador. Sí. Pregunte quién vendió eso. Sí. ¿Miguel Vargas? Hubo muchas denuncias en su momento. Sí. Eso es área verde. La vendió Miguel Vargas. Uno. Yo te voy a recordar cosas.
Él vendió eso, ¿no? Mira, estamos aquí en la zona céntrica de la capital. Bien. ¿Cuál fue la garantía del préstamo de los 15 millones de dólares? ¿Del Banco Reserva? Los famosos apartamentos, la más como Gómez, que nunca se hicieron. No se han hecho hoy todavía. Todavía. 15 millones de dólares en 60 días. Vayan a un banco y pidan 15 millones de dólares. O cualquier gente. A ver si se lo dan en 60 días. Sin intereses. Dos negocios, estoy diciendo. Tres. Aquí vimos en esta área, ¿Usted sabe dónde quedaba el edificio de Tricón? De la López de Vega. Sí. Y hay un banco de reserva. Sí. Pregunte cómo se condonó la deuda de 15. Ese edificio valía 4. El Banco de Reserva lo subió en 11. Yo lo tengo los papeles, 3 temas. 4. ¿Ustedes saben lo que es el barrio Los Tres Brazos? Doctor, pero usted ha mencionado sin número de casos que si tienen validez deben ser... No tiene validez, pero eso es todo, pero es público. Pero deben ser investigados. Pero es público. ¿Usted sabe dónde quedan Los Tres Brazos? Debe ser investigado Sí, porque claro. estamos refiriendo al canciller de la Ustedes República. saben el escándalo que hay Sí, con Los Tres Brazos, ¿no? ¿Cuál es el origen de eso? De una empresa que se llama Titulatec. Oigan el origen. Que hace una transacción con Corde y con 32 millones de pesos le deposita y le da 5 apartamentos. Sí. Bien. ¿Ustedes saben quién es el presidente de Titulatec? José de Paul Dominici. ¿Tú sabes quién es José de Paul Dominici? El administrativo de la Cancillería. Pero no de la Cancillería, era el administrativo de obra pública también. ¿Ustedes ven? Entonces yo he dicho, a mí no me importa lo que Miguel haga con su vida profesional, eso no me importa a mí. Ahora el partido no lo puede usar para eso. Porque si él hace transacciones con empresas privadas, a mí no me importa. Pero no puede ser con el Estado. ¿Qué garantía usted tiene de que los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral pudieran ser, como usted dice, imparciales para poder conocer quizá una apelación? La presión ciudadana. Porque en la Junta yo quería meter otros y lo presionamos en la sociedad. Sí. Eso, ¿Y qué garantías hay de que antes de que se elijan las nuevas autoridades no sea procesado usted no sea procesado por eso? no, es que yo tengo un plazo de 90 días. Pero se elegirán en si yo voy al TCA primero. Yo voy al TCA primero. Y después espero la decisión. El TCA la van a anular la decisión, no tengo duda de eso. Y vamos a esperar que elijan el nuevo tribunal porque Miguel quiere ir a ese tribunal, no al otro tribunal. Claro. Pero el tiempo dará para eso. Sí. O sea, de que Sí, se hay haga el plazo, hay cambio. plazo. Vámonos a una pausa, Sí. que yo sé que hay muchas preguntas todavía aquí en la cabina en modo opinión. Ya estamos de regreso. Yo tenía otra preguntita con respecto a lo que hablábamos en principio. Es a raíz de las declaraciones de Felucho, le estábamos debatiendo aquí. ¿Opina usted que debe de ya ser? lo hiciste, Que debe de esa ser. No, declaración. pero espérate, pero tengo una pregunta. ¿Tú me dejas terminar de hacer? Debe de ser, digamos, citado por la Procuraduría Técnicamente sí, claro. como abogado. supongo. Déjame decir una cosa. Bueno, hasta prueba en contrario, el Ministerio Público tiene una fase de investigación. Y aunque ellos firmaron un acuerdo previo con Odebrecht, el magistrado Vargas les rechazó el planteamiento. El último juicio que yo he escuchado al respecto es del asesor del Procurador General de la República. Eduardo Jorge. Un asesor muy singular. Excelente jurista. ¿Tú sabes que decía Bolívar que el talento sin probidad era un azote? Que el talento se... Sin Sin probidad probidad. era un azote, decía Bolívar. Entonces, frente a eso, yo quiero reiterar el argumento de que aunque eso está en una fase de secretismo, el Ministerio Público tiene que accionar para transparentar todas las instancias. Y solo con la conversación que de manera pública hizo Felucho, debe ser citado. Sí, una pregunta, doctor. ¿Qué usted opina de esto de la marcha verde y la llama verde, esta protesta que se han desarrollado en el país desde hace Hoy hay un meses? concierto, me parece. Sí, en el Parque Independencia. Sí, ¿cuál es su opinión? Mira, Porque he visto declaraciones de funcionarios, ejemplo, diciendo que eso es una basura. Y creo que es una falta de respeto, ejemplo, a lo que es la democracia aquí en nuestro país. En primer lugar, miren, contra lo que mucha gente piensa, yo soy de la oposición, ¿eh? Sí. Y yo soy de la oposición de verdad. Yo no tengo igual a contrata, asesoría, construcción, yo no tengo nada. Ni me interesa. Ni está nombrado una Ni sede. me interesa. Ni me interesa nada de eso. Yo quiero decir lo siguiente. A quien más le conviene la crítica opositora seria es al gobierno. Sí. Claro. O sea, yo no termino de entender la lógica de gente inteligente que está en el poder y sabe que el ejercicio del poder tiene puntos altos y puntos bajos. Eso es normal. E inclusive, esta es una gran oportunidad para que el presidente de la República tome distancia de elementos que por su jerarquía partidaria siguen en el tema administrativo, pero él sabe que le generan dificultades porque hay una impugnación, no solo desde el punto de vista ético, sino porque hay gente que tiene 20 años en el mismo puesto. Sí. Frente a eso, Que pasan de los 80 el años. movimiento verde no solo es un cuestionamiento al PLD, es un cuestionamiento al sistema de partidos políticos, porque cuando ellos están marchando
también están cuestionando la incapacidad de la oposición formal de ser una correa de transmisión entre los problemas de la gente y el discurso de la oposición. Porque el problema es que los partidos de oposición, salvo reconocidas excepciones, tienen una agenda personal de intereses. Mira la cúpula de los partidos políticos. Tienen 15 años discutiendo el tema de los partidos políticos como ley y no la pasan. Entonces, qué bueno que surge un movimiento de esas características. ¿Dónde se puede perder el movimiento? En creer que la insatisfacción de la gente automáticamente es transferencia a un liderazgo político con potencialidad electoral. Son dos cosas diferentes. O sea, yo siento que la gente está inconforme y al gobierno le viene bien ese tipo de críticas. Pero el gobierno, y yo he estado en el gobierno, a veces uno pierde la perspectiva y cree que la realidad es la que le circunda y no la que es. Por ejemplo, Punta Catalina. Yo entiendo que el presidente de la República invierta toda su energía para sacar adelante el proyecto que es emblemático para él. Eso está en su legítimo derecho. Claro. Ahora, ahí vamos a lo que dicen los norteamericanos. La efectividad del mensaje depende del mensajero. Pero caramba, ustedes no tienen 15 años diciendo que el acuerdo de Madrid fue una vagabundería, ¿verdad? Y que Punta Catalina le va a resolver el problema energético del país. Pero ustedes buscan para promotor económico y comunicacional de Punta Catalina al responsable del acuerdo de Madrid, Candy Dawager. ¿Tú me estás entendiendo lo que es? Y lo ponen a escribir artículos en el Caribe, se lo publican en todos los sitios y dicen, pero por el amor de Dios, aquí algo no anda bien. Claro. Repito, la efectividad del mensaje depende del mensajero. Segundo lugar, todo el mundo sabe que el gobierno tiene una dificultad, porque hay una crítica ciudadana, una confrontación interna. Entonces tú publicas una encuesta de Dorín Cabrera, que tú hace un año le decías que era un sinvergüenza, un bandido. ¿Ustedes recuerdan? Claro. Porque hacía encuesta en favor de Luis. Entonces tú lo pones a él como un instrumento de promover la gestión de gobierno. Decía mi abuela que el amor es ciego, pero los vecinos no. Eso la gente se da cuenta. Yo digo que lo que el PLD más daño le está haciendo es tratar de justificar el mal. No, claro, porque tú asumes. O sea, ¿qué hizo Santos? No, ya, aquí hay un problema. Claro. Mira, te voy a decir con justicia. Yo no creo que los últimos presidentes que ha tenido el país, los últimos en plural, sea gente que vaya al gobierno a decir, vamos a buscar unos cuartos. No. Yo tampoco. Yo honestamente. No creo tampoco. ¿Dónde comienza el problema de los políticos fundamentales de este país que llegan a la presidencia? En dos cosas. En que quienes aportan en la campaña quieren sacar sus beneficios y no respetan reglas institucionales. Y dos o tres lambones que siempre circundan a los presidentes diciéndoles, vamos a acumular para un proyecto futuro. Claro. Entonces ahí comienza un deterioro entre la gestión gubernamental y el respeto a las reglas institucionales. Y ahí comienzan los problemas. Y la gente no quiere entender. Mira, ¿o tú crees que Leonel Almonte, voy a dar nombres, claro, evitó consecuencias procesales cuando salió del gobierno? Procesaron, sin ningún tipo de problema. ¿O tú crees que Nene Ureña salió librado? El primer promotor que tenía el PLD en los 90, que era Nene Ureña, porque ustedes lo sepan, terminó. Mentira. Y eso va a pasar y va a seguir pasando con todo, porque salvo el caso de los banqueros, que han sido los únicos procesados realmente en la República Dominicana en los últimos 25 años, aquí todos nos conocemos. Aquí la gente sabe. Aquí la gente sabe quién fuma debajo del agua y quién fila de Paldalón. Aquí hay fortunas que no se pueden justificar. Y aquí hay una especie que se llama auditoría visual. Por ejemplo, yo me llamo Guido Gómez Mazara. Yo soy hijo de dos dirigentes de izquierda. Mi papá me lo mataron. Yo tuve la oportunidad de estudiar, prepararme, me fui fuera y llegué. Vivo de mis actividades puramente profesionales. Si mañana te dicen que yo tengo una villa en La Romana, un apartamento en Miami, yo me robo un cuarto. Porque la actividad profesional mía, yo no la he concentrado en la acumulación. Si me saco el loto, perfecto, ahí puedo. Si el loto de Estados Unidos, de paso, porque el de aquí no puede ser, o el de Europa. Entonces, aquí hay gente que tú visualmente te das cuenta que no puedes justificar su estatus. Y que lo han exhibido, porque lo que yo digo, ¿dónde está para mí el mal más grande de muchos funcionarios públicos? Que le enrostran a los demás sus riquezas. Claro. Que por ejemplo tú vas a Palmilla, como a mí me pasó un día, que yo estaba con unos amigos que me invitaron a un cumpleaños. Te encontraste un gran amigo tuyo. Y llegó allá un exfuncionario de gobierno obra pública, en un tremendo yate y se tiró al agua. O sea, la gente lo vio, no es que se lo están contando. Sí, claro. Esas son las cosas claro. Que... Y yo le digo a la gente que haga un ejercicio. Y anda un chisme como que alguien hizo una celebración de cuando acumuló $500 millones. Continúe. Eso hay que averiguarlo, doctor. Usted la denuncia responsable. Si tú vas a yo te quiero lo escuché en la radio, lo escuché en una emisora. Te quiero dar un dato en buena justicia. Pero sí lo escuché. Todo el que va al gobierno en este país tiene que prepararse mentalmente para la red de vagabundería que dicen de uno. Hay cosas que son verdad y otras cosas que son mentiras. Ahora, el mejor aliado de la verdad es el tiempo.
Sí. Pues yo recuerdo que yo estaba en el gobierno y me decían que yo tenía un hotel en Cuba. Lo estuve esperando. Y nosotros quisiéramos visitarlo. Yo recuerdo, Vamos a hablar fuera del aire. yo vivo donde siempre he vivido en mi vida. Tengo 26 años viviendo en el mismo sitio. Que hemos ido a Y su hay, casa. y hay una estación de gasolina al doblar, le dicen la bomba de Guido. O sea, y yo nunca he tenido estación de gasolina. O sea, aquí hay una tendencia natural Sí. a eso. Sin embargo, yo debo de reconocer que en todos los gobiernos hay gente que se comporta correctamente y gente incorrectamente. Sí, así es. En este gobierno hay gente que se comporta correctamente. De los mejores En funcionarios todo, que han en todos los pasado en la gobiernos. historia. Oye, tú coges a... Yo voy mucho al Archivo General de la Nación, por ejemplo. Lo que ha pasado ahí es una cosa transformadora. O sea, lo que ha hecho Roberto Casay es una cosa que hay que aplaudirla. Sí, sí. Yo, por ejemplo, lo digo con mucha responsabilidad, yo soy amante del deporte. Me gusta mucho el deporte. Y yo creo que el ministro de Deporte es una persona Excelente, bien, lo ha hecho muy abierta, bien. que lo hace Nosotros bien. estábamos en Miami la semana pasada y lo vimos ya. Con No, los tipo bien. peloteros y eso. Mira, yo leí el discurso del director de Impuestos Internos en la Cámara Americana de Comercio. Mira, me gustó. Magín Díaz es una estrella. O sea, eso no tiene que ver nada con partidos políticos Sí, ni sí, cosas. sí. Aquí hay mucha gente que lo hace bien. Ahora, hay otra gente que no lo hace bien. Así es. Y la responsabilidad de nosotros es decir quién lo hace bien y quién ¿Y no quién lo lo hace hace bien. mal? Doctor, se nos ha agotado el tiempo, pero no podemos despedir este programa sin la pregunta obligada. Luego de todo este proceso que se está llevando a cabo con el Partido Revolucionario Dominicano, ¿usted tendría aspiraciones a presidir el partido, ¿A presidir el PRD? el PRD? No, el compromiso de nosotros ahora es presentar una plancha de quien sea. Mira, los temas personales en política no cuentan. El daño que le ha hecho Miguel Vargas al PRD no hay forma de repararlo. Pero no solo porque lo ha disminuido electoralmente a la insignificancia, sino porque le ha dado la idea a la gente que lo importante para ser político, lamentablemente, pongan la comillas, es el dinero. O sea, tú sientas a Miguel Vargas ahí, bueno, él no puede venir. Que él vino aquí a Sol la semana pasada. Ah, no, claro, ahí se la pichan así, ahí él viene. Ahí se la pichan así blandito. Vino aquí a Sol. Ahí él viene, ahí él viene. Donde los camaradas. Dile que vayan donde Juan Bolívar, donde No, Uchi. no, que vaya ya al programa suyo. Donde Juan Bolívar y dice, bueno, pero un político que dice nosotros hemos abrido el partido. Miguel Vargas dice nosotros hemos abrido el partido. Entonces, Siempre un placer. Gracias. Contar con su presencia. Gracias por venir. Muy agradecido, Acudir. doctor. Cuando usted viene aquí Acudir. a la gente le encanta. De verdad Gracias, que usted es un ejemplo a seguir para nosotros. Gracias. La juventud que se encuentra en este mundo de la política que lamentablemente no tienen, o sea, cuando uno dice, a esta edad, uno dice, no, uno está en la política, queremos aprender, queremos llegar. Dicen, coño, tú vas a hacer dinero, vas a robar. No, espérate. No, yo no me avergüenzo de ser político. No creas, hay muchos que le dicen, tú eres periodista al servicio del gobierno. Y también es peor. No, a nosotros aquí nos dijo uno esta bocina. Nosotros, sin embargo, defendemos esa participación que tenemos en la política y vamos a seguir Gracias. en la batalla y copiando mucho de los Tiren ejemplos suyos. para adelante. Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos el próximo domingo. Ay.